Hasta aquí hemos visto lo siguiente. La cabeza de oro representa a Babilonia, desde el 605 al 539 a.C. El pecho de plata representan a los medos y persas, desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. De la misma manera, el vientre de bronce representa al reino de los griegos, desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. Y las piernas de hierro representan al reino de los romanos, desde el 168 a.C. hasta el 476 de nuestra era. Y ahora estudiaremos qué es lo que representan estos pies de hierro y barro cocido mezclados, que inician su aparición desde el 476 después de Cristo. Las armas de la República, vencidas a veces en batalla, más siempre vencedoras en la guerra, se arrojaron hasta el Éufrates, el Danubio, el Rin y el océano. Y las efigies de oro, plata o bronce que solían servir para representar reyes y naciones iban quedando devoradas por la monarquía romana de hierro. Ese hierro representa a Roma, que lo hemos visto en las piernas de hierro, pero que ahora continúa en los pies de hierro y barro. Antes del 476 después de Cristo, Roma ya estaba dividida en dos grandes secciones. Occidente, con sede en Milán, que comprendía Hispania, Galia, Britania, Mauretania y África. Y Oriente, con sede en Constantinopla, que incluía los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto. Teodosio I fue el último emperador romano que a fines del siglo IV pudo unificar los restos dispersos, pero con el permiso de los débiles emperadores Flavio Honorio y su sucesor Valentiniano III, los invasores siguieron sumando divisiones hasta llegar a 10 el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por los érulos al mando del general Odoacro. Aunque todavía quedaba el Imperio Oriental Romano, gobernado por Zenón, quien consideraba a Julio Nepote como único y verdadero emperador de Occidente. Bueno, Julio Nepote había sido depuesto por Orestes, padre de Rómulo Augusto, obviamente para poner a su hijito en el trono. Sin embargo, este Julio Nepote fue asesinado en el 480 y así el occidente feneció por completo, quedando Zenón como único emperador. Aunque los pueblos bárbaros lograron conquistar Roma, jamás lograron el dominio mundial hasta el día de hoy. Los pueblos bárbaros eran considerados todos los pueblos que estaban fuera de las fronteras de la ciudad de Roma. Barbar era la palabra que se le denominaba porque significaba bla bla, es decir, el que balbucea. Y le llamaban así porque sencillamente no hablaban ni griego ni latín. Estos bárbaros se dividían en muchas tribus y se establecieron invadiendo el territorio occidental de Roma. Los anglosajones en Inglaterra, y también en el norte de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. Los alamanes al sur de Alemania y al oeste de la República Checa. Los burgundios en Suiza y sureste de Francia. Los visigodos en España y sur de Francia. Los suevos en Portugal. Los lombardos en Hungría. Los vándalos al norte de África y las islas mediterráneas entre España e Italia. Los ostrogodos en Eslovenia, Croacia y Bosnia, los francos en el centro y norte de África, y los érulos en la península itálica y Sicilia. A pesar de las migraciones, incursiones e invasiones que también sufrió el Imperio Bizantino, es decir, de Oriente, incluyendo los saqueos de las cruzadas, este reino romano pudo permanecer en pie hasta el año 1453, cuando los otomanes le pusieron fin. Sin embargo, Occidente buscaría la forma de tener el poder fraccionado, uniendo a todas sus partes. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, verso 43. Los érulos arrianos, provenientes de Escandinavia, fueron vencidos por los ostrogodos en el año 493 y así se establecieron en la península itálica.
con la victoria del rey Clodoveo en Molé contra los arrianos visigodos, se va estableciendo el camino para volver a recuperar y unificar el Imperio Occidental. Asimismo, los vándalos fueron conquistados por Belisario en la Guerra Vandálica e incorporados en el Imperio Romano de Oriente en el 534. Con la ayuda de los ejércitos del emperador Justiniano, el obispo Virgilio de Roma pudo derribar al tercer reino arriano, los ostrogodos, en el 538. Con esto, a expensas de recuperar el Imperio Occidental, lo que en realidad se iba estableciendo era la Iglesia Católico Romana. ¿Por qué la religión empezó a entrometerse en estos asuntos? Sin embargo, la división europea en 10 partes no duró mucho tiempo, pues continuó fraccionándose aún más hasta el presente. Lo que veremos a continuación es la lucha de todos estos reinos que fueron fraccionados de Roma, luchando para volver a unificar el imperio. Pero la profecía es clara: no se volverían a juntar jamás, sino que en el mismo instante que lo crean así, vendrá Dios y entonces veremos caer al último imperio. En 1596, Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, en la actualidad Países Bajos, se comprometieron a ayudarse mutuamente para combatir a España, que era católica. Pero la Triple Alianza duró hasta 1609. La Triple Alianza de 1668, firmada por Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas, tenía como objetivo detener la política expansionista del rey Luis XIV de Francia. Pero este pacto quedó anulado cuando Carlos II de Inglaterra negoció un acuerdo secreto con Luis XIV en 1670. La Cuádruple Alianza de 1718, firmada por Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas y Austria, tenía como objetivo principal reforzar a aquellas cláusulas de los tratados de Utrecht que garantizaban la monarquía en los territorios del antiguo Imperio Romano. En 1815 se firma en París la Santa Alianza, con el fin de mantener firme el sistema político del monarquismo cristiano. Los signatarios iniciales fueron Francisco I, emperador de Austria, Federico Guillermo III, rey de Prusia, y el zar de Rusia. El acuerdo se concluyó 3 meses después de la finalización del Congreso de Viena, y todos los gobernantes europeos acabaron suscribiéndolo, con la excepción de los reyes de Gran Bretaña y Suiza. Debido a los problemas surgidos, fue necesario formar en 1882 la Triple Alianza, la más conocida de todas ellas, que fue firmada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, para protegerse de un posible ataque del Reino de Francia. No obstante, la rivalidad existente entre Italia y Austria-Hungría en la región del Adriático impidió que la coalición llegara a integrarse plenamente. Gran número de sublevaciones democráticas y nacionalistas que ocurrieron durante el siglo XIX fueron sofocadas en nombre de esta alianza inspirada por el papado. Pero las tensiones siguieron en aumento. Francia, Gran Bretaña y Rusia, alarmadas por esta amenaza, firmaron un acuerdo conocido como la Triple Entente. Pero la consiguiente división de Europa en 2 sistemas de alianzas enfrentados provocó finalmente el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces se firma el 28 de junio de 1919 el Tratado de Paz de Versalles entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Además, la nueva República de Turquía
firmó el Tratado de Lausana en 1923, que invalidó al de Sèvres y dividió efectivamente el antiguo Imperio Otomano. Sin embargo, los tratados de paz firmados desde 1919 hasta 1923 no pudieron evitar la Segunda Guerra Mundial. Los convenios realizados después de finalizar la Segunda Guerra Mundial son mayormente de carácter defensivo. En 1949 se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, y se creó el Consejo de Europa con 10 países fundadores para conseguir un mayor grado de cooperación entre sus miembros. Esta alianza creció hasta 1999, cuando se le unieron otros 31 estados. En 1955 se creó la Unión Europea Occidental, con el apoyo de los Estados Unidos, para que fuera como un escudo contra las amenazas del bloque soviético. Para la creación de un área de libre comercio, 7 naciones de Europa crearon en 1960 la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida como la EFTA. Pero en 1973, el Reino Unido y Dinamarca abandonaron la organización para entrar en la CEE, es decir, Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. En 1994 se formó la Asociación por la Paz para ampliar a la OTAN con estados de Europa Oriental, llegando en 1996 a tener 26 miembros. Finalmente, el 1 de noviembre de 1993, 12 estados firmaron el Tratado de Maastricht, hoy conocido como la Unión Europea. Esta alianza quedó asegurada económicamente con una moneda única y con países candidatos que todavía deseaban unirse a ella. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, verso 43. Carlos V fue nieto de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, pues Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso, que era hijo del emperador Maximiliano I. Francisco I de Francia se casó con Leonor, hermana de Carlos V y viuda del rey de Portugal. Por esto correspondieron por familia España e Italia, y por los abuelos materno y paterno, también Austria y todos los países de habla alemana. Por parte de la abuela paterna, María de Borgoña, los Países Bajos, 3 departamentos franceses, el norte de África y la mitad de América. Carlos V, del Sacro Imperio Germánico, fue sobrino de Enrique VIII de Inglaterra. 3 siglos más tarde nos encontramos con la reina Victoria I de Inglaterra. Sus hijos y los hijos del rey Cristian IX de Dinamarca emparentaron a casi todas las casas reinantes europeas. Victoria Adelaida, emperatriz de Alemania, fue hija de Victoria I de Inglaterra. Eduardo VII, rey de Gran Bretaña, llegó a ser el tío de Guillermo II, Kaiser de Alemania, cuñado de Federico VIII de Dinamarca, de Jorge I de Grecia y de Haakon VII de Noruega, y tío de la reina de España. A su vez, Federico VIII fue hermano de los reyes de Grecia y Noruega, y cuñado de Eduardo VII de Inglaterra, tío de Nicolás II, zar de Rusia, y sobrino de Óscar II de Suecia.
Víctor Manuel II de Italia fue primo de Carlos I de Portugal. Guillermo II fue hijo de Federico III y de la hija mayor de la reina Victoria, y se casó con Augusta Victoria, princesa de Schleswig-Holstein, en 1881. Alonso XIII de España fue sobrino de Jorge I, emperador de Austria, y sobrino de Eduardo VIII de Inglaterra. Y Guillermo II, emperador de Alemania, fue sobrino de Eduardo VII y cuñado de Constantino, príncipe de Grecia. Pocos años después que se lograra esta genial idea para la Unión Europea, estalló la Primera Guerra Mundial. Casi todos en una familia consistente de varias ramas están, mediante matrimonio, muy emparentados a cada otro miembro de la familia y por lo tanto a menudo se toma simplemente difícil determinar quiénes son los primos en primer grado y quiénes en segundo grado. Todos los príncipes reinantes del norte de Europa están emparentados cercanamente de esta manera. El emperador Guillermo de Alemania, al hacer guerra a Gran Bretaña y Rusia, es como si estuviera en guerra con sus primos. El rey Jorge V de Gran Bretaña y el zar Nicolás II de Rusia son primos hermanos por la línea materna, las que a su vez son hijas del rey Cristian IX de Dinamarca. La Biblia usa la imagen de barro de alfarero en el contexto de la creación. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Esto relaciona al ser humano en una relación de dependencia con el Creador, que podríamos decirle religión. El barro tiene entonces una fuerte connotación religiosa, además de una asociación con el poder político que se demuestra en la unión con el hierro. Se trata entonces del cristianismo político, la religión adoptada por el Imperio Romano, el papado. De acuerdo con los comentarios, Roma, en la visión celestial, vista por Daniel y explicada por el ángel, sufre una metamorfosis del poder secular del antiguo imperio al poder religioso, el cristianismo. El huérfano impotente adoptado por el poderoso imperio, originalmente por el emperador Constantino I y luego por sus sucesores, creció para utilizar su posición única como la religión del Estado del gran imperio y pasó a un período de crecimiento sin precedentes. Su poder, ya sea temporal o espiritual, eclipsa el de los reinos y los imperios. De este modo, en todo nuestro exilio, el cuarto reino está representado por la Iglesia cristiana, concebida como una unidad a pesar de todas sus diversas formas. En el siglo III, algunos obispos de Roma intentaron extender su autoridad basándose en que eran sucesores de Pedro. En el 256 después de Cristo, el obispo de Roma, Esteban, intentó imponer su doctrina de rebautización de los herejes, denominándose sucesor de Pedro, siendo rechazada por los obispos de ese tiempo, Cipriano de Cartago y Firmiliano de Cesarea de Capadocia. Así le contestó Cipriano: Me lleno de indignación ante esta necedad tan manifiesta, pues ¿quién se gloría de la dignidad de su episcopado y defiende su posición de sucesor de Pedro, sobre el cual se estableció el fundamento de la Iglesia, introduce otras muchas piedras y levanta muchas nuevas iglesias? Aunque Dámaso reclamaba la primacía sobre las demás iglesias, León Magno desarrolló de manera decidida la doctrina de esta primacía y fue el primero al que se le puede dar el título de papa, porque actuó como tal. El término papa se aplica a todos los obispos aún en Oriente. En Occidente, sin embargo, se acostumbró solo al obispo de Roma, Romanus Papa o Urbis Papa. León Magno usó del título Summus Pontifex
En el Renacimiento se generalizó como Pontifex Maximus. También todas las iglesias se denominaban sedes apostólicas debido a su surgimiento, pero León Magno lo usó solo para resaltar la primacía romana. Temiendo que la religión pudiera desorganizarse, le ofreció el título y el cargo a Dámaso, obispo de Roma. Este obispo, menos escrupuloso que el emperador, aceptó el cargo, y desde ese momento hasta ahora, el título ha sido ocupado por los papas de Roma, de quienes y a través de los cuales toda la jerarquía de la cristiandad occidental ha recibido su ordenación. Así también los honores y poderes asociados al título, el dominio del mundo civilizado, previamente ejercido por los pontífices emperadores de la Roma pagana, pasaron a los pontífices y a la jerarquía de la Roma papal, quienes durante siglos impusieron su voluntad sobre los reyes y mantuvieron el poder y naciones en esclavitud. Es Tertuliano quien considera el título de Pontifex Maximus al obispo de obispos, es decir, al obispo de Roma. En oposición a esta modestia, ¿no podría haber actuado como disidente? Escuché que incluso se ha enviado un edicto y también un perentorio. El Pontifex Maximus, que es el obispo de los obispos, emite un edicto. Remito a los que han cumplido los requisitos del arrepentimiento, los pecados tanto de adulterio como de fornicación. Oh edicto, en el que no se puede inscribir buena acción, lejos de los prometidos de Cristo tal proclamación. Este interés fue más fuerte a partir del siglo VI, cuando los obispos romanos se sentaron en el trono del Imperio de Occidente como corregentes de los emperadores de Roma. En varias ocasiones faltó poco para que lo pudieran lograr con el apoyo de algunos reyes y generales. Podemos mencionar a Justiniano, Carlomagno, Carlos V, Felipe II, Luis XIV, Napoleón I, Guillermo II y Adolfo Hitler, que con excepción de Napoleón y las ambiciones personales de poder de alguno de estos reyes, el papado buscó el modo de cumplir su propósito para que Europa volviera a ser un reino cristiano mundial. Pero pocos años después que los ejércitos franceses del general Luis Alexandre Berthier apresaran al Papa Pío VI, muriendo al año siguiente, hasta el Pacto de Letrán el 11 de febrero de 1929 con Benito Mussolini, el reavivamiento del papado fue gradual. Lo que ocurrió en 1929 fue recuperar otra vez un lugar físico en Roma que había estado perdido desde 1870. Fue en esos 131 años que dicen que estaba muerto cuando Pío VII promulgó en 1816 la encíclica Etsi Longissimo contra la independencia americana, cuando en 1824 León XII publicó la encíclica Et Deum Diu y luego dos más por el mismo motivo. En 1832 el Papa Gregorio XVI publicó la encíclica Miraribus, que condenaba eternamente a los que no conservaran la fe católica, a los que apoyaran la libertad de conciencia, la libertad de prensa y a los que apoyan la separación de la Iglesia del Estado. Fue en 1854 cuando Pío IX anunció el dogma de la Inmaculada Concepción de María, magnificándola entre la deidad que debe ser adorada, y luego las encíclicas Quanta Cura y el Syllabus, para condenar los adelantos científicos, económicos, sociales y la libertad de conciencia. Fue en 1864 que el mismo Papa anunció la encíclica Syllabus Errorum, catalogando a las sociedades bíblicas entre las doctrinas pestilenciales. Y fue en 1870 cuando en el Concilio Vaticano I fue promulgado el dogma de la infalibilidad papal. Desde los tiempos de Constantino, el viejo imperio aspiró a la unidad cristiana, pero desde el siglo VII ese ideal cayó en el olvido, salvo para la Iglesia, que estaba profundamente influida por las leyes e instituciones romanas. En su doctrina de la ciudad de Dios, Civitas Dei, San Agustín le dio un nuevo sentido, y el imperio romano se transformó en símbolo de la unidad cristiana. El concepto político de la Iglesia como continuidad del imperio romano tomó así forma concreta.
Cualesquiera hayan sido los elementos romanos que los bárbaros y arrianos dejaron, fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma, que era la persona principal allí después de la desaparición del emperador. De esa manera, la Iglesia romana calladamente se abrió paso en el lugar del Imperio Romano Mundial, del que en realidad es la continuación. El imperio no ha perecido, sino que solo ha sufrido una transformación. Esto no es meramente una observación aguda, sino el reconocimiento histórico del verdadero estado de cosas y la forma más apropiada y fructífera de describir el carácter de esta iglesia. Aún gobierna las naciones, es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del Imperio Romano. El Papa, que se autodenomina Rey y Pontífice Máximo, es el sucesor de César. ¿Y quién o qué es la roca? La Biblia nos ayudará a entender su significado. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas quien ella cayere le desmenuzará. Lucas 20:17 y 18. Podemos notar así tres elementos distintivos de la roca. Número 1, el material es diferente de otro hecho por manos humanas. Número 2, su origen no está relacionado con los seres humanos. Número 3, su propósito principal, aparte de destruir esta estatua, es establecer el reino de Dios a nivel mundial. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Esta roca es el reino de gloria de nuestro Señor Jesús, Salvador y Rey. Nabucodonosor también lo entendió así, puesto que los babilonios siempre pensaban que los dioses, como Enlil, moraban en la cumbre de las grandes montañas. Además, los reinos humanos llegarían a su fin, así como la estatua sería totalmente deshecha. Y así, el reino de Dios sería por siempre, y no en sucesión como los seres humanos. Las angustias, el dolor y la injusticia han sido características de todos los gobiernos de los seres humanos, y por esa razón es necesario que venga Cristo, que venga Dios para establecer un reino de paz, de gloria, de bendición y sobre todo de vida eterna. Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios 15:24. Nuestra esperanza está puesta en ese reino, y aunque muchos hablen de un nuevo orden mundial establecido aquí en la tierra, no hay ningún otro nuevo orden mundial, sino el que Cristo formará cuando venga por segunda vez, y entonces podamos reunirnos con nuestro Señor Jesús. Ven, acepta a Jesús y vamos juntos a ese reino.